Quienes gozamos de todas nuestras facultades físicas y mentales podemos aprovechar las oportunidades que se nos presentan. En cambio, las personas con discapacidad encuentran barreras para su desarrollo. Hoy en el programa hablaremos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. El 13% de la población del Perú tiene algún tipo de discapacidad. Estas personas no tienen las oportunidades ni condiciones adecuadas para desarrollarse, pues lamentablemente nuestra sociedad ha organizado su funcionamiento ignorando las necesidades de estos peruanos. Es así que solo el 5% de ellos cuenta con un trabajo digno y que un 87% de los niños y jóvenes con discapacidad no reciben educación. Las personas con discapacidad son ciudadanos que tienen los mismos derechos humanos que todos para acceder a la educación, a la salud, al trabajo, al espacio físico, a la cultura, al deporte, a la recreación y a recibir todos los servicios que se brindan a la comunidad. La discapacidad se define como la pérdida de alguna de las funciones físicas, mentales o sensoriales de la persona, que implica la disminución o ausencia de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Según las estadísticas del Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en el Perú la limitación más común es la de locomoción, seguida por la limitación de destreza, la limitación de comunicación y la disposición corporal. Nuestra Constitución Política, en el artículo 7, manifiesta que la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. A nivel internacional existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece una igualdad sólida y garantías de no discriminación. Además, protege los derechos políticos, civiles, económicos, culturales y sociales de los discapacitados. Estos lineamientos permitieron que en 1999 fuera promulgada la Ley número 27050, o Ley General de la Persona con Discapacidad. Además de proteger los derechos de esta población vulnerable, la norma indica que toda infraestructura de uso comunitario, público y privado debe contar con accesos, ambientes y corredores que faciliten el desplazamiento de personas con discapacidad, situación que no es parte de nuestra realidad. Por otro lado, esta ley promueve el empleo de los discapacitados, ya que incita a las empresas a contratar a un mínimo de personas con este tipo de limitaciones. El rol del Estado es velar porque los derechos de estos 3 millones de peruanos se respeten. La discriminación no debería ser asociada a la discapacidad. Con ayuda de la educación inclusiva y gracias a las diversas iniciativas públicas y privadas, podemos esperar que el Perú sea pronto un país donde los impedimentos físicos no sean sinónimo de pobreza y exclusión. Bien amigos, como hemos podido ver en nuestro informe, hay diversos tratados a nivel internacional y leyes en el ámbito nacional que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Y para comentar sobre el tema, como todos los sábados, estamos con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Cuéntanos, ¿se ha pronunciado el Tribunal Constitucional sobre las personas con discapacidad? Bueno, aunque parezca mentira, hay pocos casos, ¿no? O sea, no se judicializan estos problemas que tienen las personas con discapacidad, pero han llegado algunos. Pero básicamente en el ámbito laboral. Por ejemplo, en el año 92 se produjeron los famosos ceses colectivos, tan conocidos en el ámbito laboral.
el Tribunal Constitucional se pronunció en un caso donde una persona que había sido cesada colectivamente, luego de este cese, en la década de los 90, a principios del año 2000, empieza y tiene la enfermedad, se convierte en un cuadrapléjico, ¿no? Y no se le quería incluir en una de las listas para hacer repuestos. El tribunal consideró que dada su condición de discapacitado debía incorporársele en una de estas listas y finalmente pudo obtener un trabajo. ¿Por qué crees que el tribunal no se ha pronunciado con respecto a este tipo de temas? Porque de seguro que hay muchas personas que sufren discriminación laboral en centros educativos, pero de repente no conocen sus derechos. Exactamente, ¿no? Y esa es la finalidad de este programa. Estos temas pueden judicializarse, es decir, uno tiene que entablar una demanda de amparo frente a una discriminación por discapacidad. Como seguramente veremos en el transcurso del programa, hay estadísticas muy claras en relación a cuál es el número de habitantes con alguna discapacidad. El problema es que a veces no ejercemos nuestros derechos en la vía judicial y, de ser el caso, habrá que hacerlo, ¿no? Y en cuanto a la educación inclusiva, ¿no? ¿Hay algún aspecto que podría de repente, alguien podría pronunciarse en contra de que niños con discapacidad entren a colegios normales? El tribunal ha tenido varios casos en relación a temas de discriminación en centros educativos, ¿no? Pero en relación a una discapacidad concreta no han habido casos. Deberían judicializarse ciertamente, ¿no? Claro, porque se supone que las personas tienen que pronunciarse cuando sienten que algún derecho se les vulnera. Si se te viola un derecho, lo que tienes que hacer es exigir que éste sea restituido, y para eso existe el proceso de amparo. ¿Qué es, que me dices en el caso únicamente laboral cuando sea...? No necesariamente, porque el proceso de amparo sirve para proteger todos los derechos constitucionales, y dentro de esos está el derecho a la igualdad y no discriminación. Entonces, generalmente los casos de los discapacitados se dan por una discriminación, que puede ser en el ámbito de la escuela, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la salud, etcétera. Y en cuanto a lo que es la sociedad, de repente a veces uno va a parquear en un centro comercial y encuentra que hay otro carro de una persona que no es discapacitada en el estacionamiento de los discapacitados. Claro, ya ahí tiene que haber una campaña del Estado y de la sociedad civil para sensibilizar, ¿no? Y darle la real dimensión a esta problemática que tiene que ver con la discriminación de las personas con discapacidad. Bien, gracias Francisco, y para conversar sobre este tema en el próximo bloque vamos a estar con el señor Wilfredo Guzmán, presidente del CONADIS. No se mueva. Bien amigos, estamos de vuelta y nos encontramos con el señor Wilfredo Guzmán, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Buenos días, señor Guzmán. Muy buenos días a todos los televidentes y prestos para dialogar sobre el tema de la discapacidad. Cuéntenos un poco cuál es la situación de las personas con discapacidad en el Perú. ¿Sufren de discriminación? Fíjese, la exclusión enorme que viven las personas con discapacidad se puede graficar en lo siguiente. El estándar internacional actual de la discapacidad es del 15%. Estaríamos hablando de aproximadamente 4,5 millones de peruanos, con que podemos señalar que, por ejemplo, los niños y niñas con discapacidad, solamente 53.000 van a la escuela de aproximadamente 1 millón o 1,5 millones de niños. En el tema del empleo, tendríamos alrededor de 2.250.000 personas en edad de trabajar y solo lo hace el 11%. Pero, es decir que aparte de que son excluidos, ¿cuentan a nivel de arquitectura con espacios para desarrollarse plenamente en esta ciudad? Vamos a decir que en el contexto de Lima hemos avanzado, hay accesibilidad en las calles, no lo suficiente, no en todos los lugares de Lima, pero el tema es que en el interior del Perú, en los pueblos más lejanos, en las ciudades, no existe accesibilidad ni por parte de las instituciones públicas, menos de los privados que dan servicios públicos. Y eso mismo se repite, por ejemplo, en el tema de la salud. A pesar que la norma técnica dice que todo centro de la salud en sus niveles de posta médica, hospitales generales, institutos más complejos, deberían tener programas de rehabilitación, tampoco se da. Y podríamos hablar en la educación, en el empleo,
creo que debemos desarrollar políticas y programas en materia de discapacidad para resolver el tema de la exclusión. Entonces no se cumple esta ley de la persona con discapacidad que fue promulgada alrededor de 1990. Efectivamente, la primera ley fue del 85, la que actualmente está vigente es del 99. La ley no se ha cumplido en su dimensión, en su rol, por ejemplo, de CONADIS de articulador de políticas y programas en materia de discapacidad, organismo rector, supervisor y de control en el ámbito de los municipios, de los gobiernos regionales, del gobierno central. No se ha determinado esas acciones en sus planes operativos institucionales. Ahora estamos empezando a caminar en esa orientación, a tomar el liderazgo, a que todo municipio del Perú 1836 tenga sus oficinas municipales de protección, participación y organización de vecinos con discapacidad, a que cada gobierno regional tenga su oficina regional de atención a la persona con discapacidad, pero lo más importante, a que cumplan con las leyes y tengan políticas y programas en materia de discapacidad. Usted hablaba de unos porcentajes de personas con discapacidad dentro del marco laboral. Esa pequeña cantidad de gente que trabaja, ¿cuáles son los puestos a los que puede aspirar? ¿Cómo es su situación laboral? Sí, eso es muy interesante. Aprovechar el programa para invitar a todo el sector público en sus niveles de gobierno municipal, regional y gobierno central a que contraten hasta un 3% a personas con discapacidad, lo manda la ley. Lo que dicen las empresas promocionales, ¿verdad? Sí, esto es en el ámbito del Estado, el 3%. En el ámbito de las empresas promocionales tenemos la oportunidad de que los empresarios privados contraten un mínimo de 30% hacia arriba y tienen beneficios como el descuento de algunos tipos de tributos en relación a la mitad del sueldo que le pagan, de la remuneración que le pagan a las personas con discapacidad, a tener preferencia en las licitaciones públicas. Les podría mencionar varias y creo que los empresarios peruanos deberían ver esto como una valiosa oportunidad. Pero menciónelas, ¿no? Como le comentaba, cuando un empresario concursa y tiene hasta el 30% de sus trabajadores en una licitación o adjudicación, va a tener preferencia, siempre tenga calidad y precio. Esto es muy importante. Entonces, yo creo que deberíamos empezar a convocar a las personas con discapacidad. Acabamos de firmar un convenio con el ministro de Trabajo a través de Mindes y CONADIS para capacitar 60.000 personas en todo el país y lograr 20.000 puestos de trabajo. Por supuesto, esto va a ser en el lapso de los próximos 18 meses, pero estamos convencidos que lo vamos a lograr. Invito nuevamente a los alcaldes, a las regiones, a los sectores del Estado. A todos para que se unan, ¿no? Y empleen a mayor gente con discapacidad. Sí, y a partir de enero, una vez más aprovechando el medio, invitar a todos los gobernadores de Perú, a los gobiernos locales, regionales, a las instituciones públicas y privadas. CONADIS va a lanzar a través de Mindes un programa muy especial que consistirá en el lema: llevemos a los niños y niñas con discapacidad a la escuela porque es su derecho. No es posible que un pequeño número de niños con discapacidad esté yendo hoy a la escuela y las grandes mayorías no. Esto vulnera todo derecho humano. Justo sobre eso le iba a preguntar, ¿cómo estamos en materia de educación inclusiva? Porque se habla de colegios para niños que tienen cierto tipo de discapacidades, pero no está muy popularizado lo que vayan a un colegio normal donde pueden desarrollarse con otros niños y se sientan parte de una comunidad, ¿no? Mire, hemos avanzado notablemente en temas normativos, declarativos, tenemos bastante avance en el Perú. Se ha declarado hasta hace poco la década de la educación inclusiva. ¿Cuánto hemos avanzado?